pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, espero que te encuentres muy bien en esta tarde. Pues buenas tardes a todos, yo soy Jesús, pastor de Calvary Este. Gracias, bienvenida, que esa es la actitud bien efusivos. Bueno, el día de hoy, ¿recuerdas? Hemos estado estudiando el libro de Hechos. De hecho, ya estamos cerca de terminar el libro de Hechos, pero hoy nos vamos a tomar un pequeño descanso en esta serie que hemos tenido en el libro de Hechos y vamos a tener un mensaje especial. Hoy vamos a hablar de otra carta de la Biblia, una carta llamada Filemón. Así que si traes tu Biblia, te voy a invitar a que la abras en esta carta de Filemón. Hoy es un día especial porque en una sola enseñanza vamos a estudiar un libro entero. ¿Cuándo has estado en algo así? Que en un día veas todo un libro de la Biblia. Pues el día de hoy se te va a hacer realidad. Filemón es un libro corto, solo tiene un capítulo, pero... ¿Mande? Tiene un capítulo. Un capítulo son 2 hojas en la Biblia, más o menos. Y bueno, vamos a estudiar, te digo, el libro de Filemón. Así que si traes una Biblia, ábrela ahí en Filemón capítulo 1, que es el único que tiene, ¿bien? Entonces, en lo que tú abres tu Biblia, me gustaría contarte la historia de un pastor, amigo mío, que este pastor llevaba por nombre, era el pastor Lugo, no Hugo. Lugo. Entonces este pastor estaba muy contento y estaba muy emocionado por el ministerio de mujeres que se estaba desarrollando dentro de su iglesia. Entonces veía que este ministerio estaba creciendo, mujeres estaban llegando a la iglesia, estaban siendo bendecidas, estaban siendo transformadas por Dios y estaba siendo muy próspero. Entonces, como agradecimiento a todo el staff de mujeres, a todas las mujeres que habían estado ahí, que habían estado entregadas con todo a predicar la palabra, el pastor Lugo decidió hacerles una fiesta. Les hizo una celebración al aire libre en el lugar del anexo de su iglesia, durante el día, para que se pudiera ver claramente, pudieran festejarla, pudieran pasar muy bien. Entonces este pastor se entregó con todo de lleno a hacer esta celebración. Tiró la casa por la ventana, organizó un banquete, trajo una música en vivo, puso juegos, dinámicas, y estaba todo preparado para ese día y para ese gran evento para las mujeres de su iglesia. Pero el día del evento, por la mañana, se dio cuenta que se le había olvidado invitar a la hermana Juanita. Entonces no había invitado a una hermana y pues el pastor se dio cuenta que estaba en serios aprietos. Así que tomó su teléfono, le llamó a la hermana y le pidió una disculpa. Y le dijo: hola, buenos días, hermana Juanita, ¿cómo ha estado? Fíjese que se me pasó. Tenía planes de invitarla, pero se me pasó invitarla, le pido una disculpa, pero espero que el día de hoy usted nos pueda acompañar a la celebración, nos pueda acompañar a la fiesta y pueda estar aquí con nosotros. Pero la hermana, un poco molesta, se le escuchaba por el tono de voz, suspiró y le dijo al pastor lo siguiente. Le dijo: es muy tarde, pastor, me llama usted ya muy tarde. Y el pastor nada más se abrió los ojos y dijo: ¿Por qué es tan tarde? Y la hermana Juanita le dijo: ya he orado a Dios para que llueva. Ya he orado a Dios para que se les eche a perder la fiesta, para que les llueva ahí en la fiesta y todo les salga mal, les salga de la patada. Así como la hermana Juanita, a veces nos cuesta mucho a nosotros perdonar. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuán difícil es perdonar? ¿Cuán difícil es que a veces nosotros podamos perdonar a otros? Levanta ahí tu mano donde estás, si alguna vez a ti te han hecho daño, si alguna vez alguien te ha lastimado, si alguna vez alguien te ha tratado mal, si alguna vez alguien te ha ofendido. ¿Verdad que sí? Yo creo que todos los que estamos aquí, alguna vez alguien nos ha hecho alguna ofensa, alguna vez alguien nos ha jugado mal y hemos resultado ofendidos y hemos necesitado perdonar. O bien, si somos realmente sinceros, te vas a dar cuenta que a veces tú también has sido el que has ofendido, has sido el que has tratado mal a alguien, que has defraudado, que has dicho alguna mentira y has terminado ofendiendo a alguien más. Y así hemos estado en los dos lados de la moneda. A veces necesitamos perdonar y otras veces hemos necesitado poder extender perdón a alguien más, poder pedir perdón.
Y sabemos que el perdón no es cosa fácil, ¿verdad? No es cosa fácil llegar y decir, perdóname, lo siento, me equivoqué. Es difícil, pero es algo necesario. Es algo que como hijos de Dios estamos llamados a hacer. Estamos llamados a poder pedir perdón cuando es necesario, cuando nos hemos equivocado. De igual manera, estamos llamados a poder perdonar a otros. Aunque no es fácil, no es sencillo, si te han ofendido, pero el Señor nos llama a que nosotros podamos perdonar. Y el día de hoy en esta carta a Filemón, este mensaje es especial, es una carta privada, personal, que envió Pablo a este hombre llamado Filemón. Y tiene este sentir para que Filemón perdone a una persona, ahorita lo vamos a ver. Así que vamos a estar hablando acerca del perdón. Y a través de esta historia vamos a encontrar cómo nosotros podemos perdonar. Así que si tomas notas, el título del mensaje del día de hoy es cómo perdonar a otros. ¿Cómo perdonar a otros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para poder perdonar a las personas que nos han ofendido, a los que nos han hecho daño? Y vamos a estar aprendiendo 3 elementos clave para perdonar. 3 elementos clave para perdonar. ¿Qué es necesario para que tú puedas perdonar a alguien? Porque decíamos, no es cosa fácil poder perdonar. Entonces, ¿qué necesitamos para que nosotros vamos a extender el perdón a otras personas? Eso lo vamos a ver hoy en esta carta que Pablo manda a Filemón. Y vamos a iniciar leyendo los primeros 7 versos. Entonces, si traes tu Biblia ahí, Filemón, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso número 7. Y conforme vamos leyendo, vamos a ir dando contexto para que entiendas qué es lo que está pasando, de qué está hablando Pablo a Filemón. Dice lo siguiente: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Y entonces Pablo comienza esta carta señalando a las personas que está dirigida. ¿A quién va dirigida esta carta? Hay 4 remitentes que menciona Pablo en esa carta. Número 1 menciona a Filemón. ¿Quién es Filemón? ¿Quién es este hombre de quien toma el título esta carta? Filemón era un hombre romano que había creído en Jesús a través del ministerio que Pablo había hecho en la ciudad de Éfeso. Filemón tenía su casa en la ciudad de Colosas, pero no sabemos de qué forma, no sabemos de qué manera, pero Pablo le había predicado el evangelio y había creído. Creemos que fue a través del ministerio de Pablo en Éfeso, porque Pablo nunca pisó concretamente la ciudad de Colosas. Sin embargo, a través de la ciudad de Éfeso predicó a toda la región de Asia en donde se encontraba la ciudad de Colosas. Así que seguramente así fue como Filemón conoció a Pablo. Y Filemón era un hombre, era un ciudadano romano que además estaba bien acomodado. Tenía una casa grande, incluso aquí dice la palabra que en la casa de Filemón se congregaba la iglesia. O sea, era una casa espaciosa, ahí se congregaba la iglesia y pues ahí tenían sus reuniones, ¿no? Y, entonces, este era Filemón, y el motivo de la carta es porque Filemón tenía un esclavo que se llamaba Onésimo, que ahorita lo vamos a ver, y este esclavo, no sabemos de qué forma, no sabemos exactamente qué hizo, pero defraudó a Filemón o engañó a Filemón. Le quedó mal de alguna manera y salió huyendo. Escapó, se dio a la fuga y de alguna manera terminó en el lugar donde estaba Pablo. Que Pablo, cuando está escribiendo esta carta, está en Roma, está prisionero, y de cierta manera ahí conoció Onésimo, conoció a Pablo. Y en ese lugar se entregó a Cristo, rindió su vida a Él, y ahora, ya como un cristiano, como un creyente, Pablo está enviando a Onésimo de vuelta con Filemón. Lo está enviando de vuelta. Cuando una vez fue fugitivo, ahora lo envía de vuelta. Y vamos a ver que le pide Pablo a Filemón que reciba a Onésimo, que le dé la bienvenida y lo reciba en su casa a pesar de las cosas que Onésimo había hecho. Bien, entonces eso es un poco el marco de lo que estamos leyendo aquí, y este es Filemón, pero también se nos mencionan algunas otras personas. Dice que la amada hermana Apia. ¿Quién es esta mujer?
Pues la verdad es que no lo sabemos a ciencia cierta, pero de acuerdo a la tradición de la iglesia dicen que era la esposa de Filemón. Entonces es la casa de este matrimonio de Filemón y de Apia. Y Arquipo, que es un colaborador de Pablo, de hecho aquí lo menciona como un compañero de milicia, es decir, hacían ministerio juntos. Y a él también va dirigida la carta. Y por último menciona a la iglesia. Dice al final del verso 2, y a la iglesia que está en tu casa. A la iglesia que se congregaba en la casa de Filemón, que es la iglesia de Colosas. Entonces, para ellos también iba dirigida esta carta. Y después de esto, después de que Pablo menciona a los remitentes, los destinatarios, de la carta, hace una descripción de cómo era Filemón. Y aquí está lo importante. Fíjate cómo era este hombre Filemón, el que era el hospedador de la iglesia. Dice el verso 4 en adelante: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los demás, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Entonces, Pablo describe a este hombre Filemón. Y primero dice que está agradecido por su vida, está agradecido por las cosas que Filemón ha hecho ahí en la ciudad de Colosas. Dice que está agradecido al ver su amor y su fe hacia el Señor Jesús y para todos los santos, es decir, para todos los creyentes. Pablo, estando en Roma, escuchó que allá en Colosas había un hombre, estaba este amigo que era su amigo Filemón, y que estaba haciendo un extraordinario trabajo, y que las personas ahí en Colosas estaban contentos, estaban felices por la forma en que Filemón les amaba. Este hombre amaba a Dios y amaba a las personas, y reflejaba ese amor a su alrededor. Su fe era una fe que era una fe práctica. No se quedaba en decir que amaba a Dios y trataba a todos los demás de la patada. Como no pasa, ¿verdad? Eso no pasa. No hay cristianos que digan yo amo a Dios y trata mal a las personas. Este hombre amaba a Dios y amaba a las personas y se los demostraba y las quería. Entonces, Pablo hace una oración por él en el verso número 6, que dice lo siguiente: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Entonces, Pablo hace esta oración que lo que está diciendo es lo siguiente: que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pablo en su oración está diciendo: espero, Filemón, que en la medida que tú conozcas a Jesús, que tú conozcas quién es Jesús, lo que ha hecho por nosotros, que ese conocimiento te lleve a ti a amar a las personas, te lleve a quererlos, a apapacharlos, a demostrarles ese amor que Jesús les tiene. Entonces, el deseo de Pablo es que Filemón siga creciendo y siga siendo alguien que siga amando a los demás, a las personas que están a su alrededor. ¿Quién no quisiera un amigo como Filemón? Imagínate, pues yo creo que nadie diría que no, ¿no? Todos diríamos, claro que sí, me encantaría que Filemón sea mi amigo, me encantaría que Filemón, porque Filemón era alguien que amaba a las personas, era alguien que sabía recibir a las personas. Incluso ves que era tan amoroso, que era tan buen creyente, que hasta dices, pues con razón le vieron la cara, ¿verdad? O sea, era tan amigable que este hombre se aprovechó de él y le vio la cara. Y no es que te esté diciendo que no debamos hacer así, debemos ser así, debemos amar, pero pues a veces tiene ciertas consecuencias, como en este caso a Filemón le vio la cara Onésimo, le estafó de cierta manera, le robó o algo parecido y terminó huyendo. Entonces, Filemón es este hombre que ama, que se le identifica por su amor, porque es capaz de confortar el corazón de los creyentes. Dice el verso 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Filemón era alguien que confortaba los corazones. La palabra ahí confortar significa descansar o refrescar. La palabra confortar significa descansar o refrescar. Eso provocaba
en el corazón de los creyentes este hombre Filemón. Cuando tú llegabas a su casa, si venías abatido, si venías con problemas, si venías triste, cuando tú llegabas y platicabas con Filemón, tu ánimo se iba para arriba y te sentías contento, tu corazón se refrescaba, salías bien bendecido de esa casa. Esa era la clase de hombre que era Filemón. En pocas palabras, Filemón es un ejemplo de un cristiano maduro. Es el ejemplo de un creyente que ha entendido que así como amas tú a Dios, así debes amar también a las personas. Que ese amor que has recibido lo tienes que extender a las personas que están a tu alrededor. Que no se trata solo de una relación vertical, sino que es algo horizontal. Que también tienes que amar a los otros que son como tú. Y sabes, eso era algo indispensable. Ese amor que tenía Filemón era algo indispensable para que pudiera perdonar a Onésimo. Necesitaba ese amor para poder perdonar al otro. Necesitaba de esa madurez espiritual para poder extender ese perdón a Onésimo. Y aquí es donde vamos a encontrar el primer elemento clave para perdonar. Y ese es madurez. Necesitas madurez para poder perdonar. Necesitas ser alguien maduro en la fe para poder extender ese perdón. Para que eso que es tan difícil lo puedas llevar a cabo. En el caso de Filemón vemos estas dos características, amor y fe. Y amor y fe son indispensables para perdonar. Amor y fe son indispensables para perdonar. Y es parte del fruto del Espíritu. Gálatas 5:22, en la lista del fruto del Espíritu, ahí aparece el amor y ahí aparece la fe. Y son indispensables. Si tú quieres poder amar a otros, quieres poder perdonar a otros, necesitas dejar que el Espíritu Santo trabaje esas cosas en ti. Necesitas dejar al Espíritu Santo que pueda actuar de esa manera en ti y que pueda ser alguien que ama y alguien que tiene fe. Imagínate ser como Filemón, que así seas conocido. Hey, ¿conoces a Delia? Sí, Delia ama un montón a la gente. Siempre conforta los corazones, está al pendiente de todos y no sabes, si vas a su casa vas a salir ahí bendecido. Imagínate que esa sea la opinión que tienen de ti. ¿A quién no le gustaría? Todos nos gustaría ser como Filemón, que esa actitud tuvieran de Filemón. Pero deja tú a Filemón, porque al final de cuentas lo que hacía Filemón es que Filemón estaba siguiendo a Cristo y estaba siendo como Jesús. Imagínate no ser como Filemón, sino ser como Jesús. Está bien Filemón, pero Jesús es aún mejor, porque es a él a quien estaba siguiendo Filemón. Imagínate ser alguien que trae descanso al corazón de aquellos que están heridos. Que cuando alguien viene a la iglesia triste, tú puedas ser esa persona que lo conforta. Cuando un amigo o un familiar le esté pasando mal, tú seas esa persona que invite un café, que invite a su casa, abra las puertas, abra su corazón y pueda confortar a otros. Qué bendición ser como este hombre. Esa es la labor de un creyente maduro. Si tú tienes ya tiempo en la iglesia, tienes que ir caminando hacia esa dirección. Tienes que ir caminando hacia la madurez, hacia poder ser alguien que ama, alguien que tiene fe, que su fe no está muerta, sino que la expresa a través del amor a otros. Ser alguien maduro es dejar de ver en ti mismo y empezar a ver por los demás, empezar a ver a los otros. Cuando dejas de ser tú el centro y te puedes poner en los zapatos de alguien más, es que estás avanzando, es que estás madurando. Ya no se trata de ti, sino que se trata de las personas que están a tu alrededor. Y eso es algo que entendía muy bien Filemón. Él sabía que no se trataba de él, sino que se trataba de Jesús y de los demás. Entonces, para aprender a perdonar, necesitas madurar en amor y fe. Vamos a continuar leyendo del verso 8 al 17. Mira qué pasa a continuación. Dice lo siguiente: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien te engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario,
porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Entonces, primero Pablo, habiendo dejado en claro quién era Filemón, teniendo bien claro que Filemón era alguien que amaba, ahora lo que hace es que le pide un favor. Ya sabemos quién es Filemón. Ahora, Filemón, ¿podrías hacerme este favor? Pero antes de ver el favor, me encanta la manera en que Pablo pide las cosas, porque habla desde una posición de humildad, habla con sinceridad y no se jacta de quién es. La forma en que Pablo pide las cosas nos deja ver cómo era él. Porque primero en el verso 8 dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Es decir, Pablo, en su posición de apóstol, tiene el derecho de decirle a Filemón: ¿sabes qué, Filemón? Tienes que perdonar a Onésimo. Tiene el derecho, tiene las credenciales, tiene la autoridad para hacerlo, porque además el Señor Jesús nos mandó a perdonar. Es algo que el Señor estableció que nosotros debemos perdonar. De hecho, en Mateo 18, 21 y 22, Pedro le hace una pregunta a Jesús. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Jesús nos mandó a nosotros que podamos perdonar. No es una sugerencia, no es un favor, es un mandato que Dios estableció, que si tú eres su hijo, tienes que saber perdonar a otros, tienes que saber perdonar a tus hermanos en la fe. Pero Pablo, sabiendo esta verdad, sabiendo que se lo podía ordenar a Filemón, decide dejar esa autoridad por un lado, decide decir: bueno, voy a dejar esto por un lado y te lo voy a pedir de hermano a hermano, te lo voy a pedir como amigo. Por eso dice: más bien te ruego por amor. En lugar de ordenártelo, te lo voy a pedir como un favor. Entonces, Pablo muestra aquí la clase de hombre que era. Era un hombre humilde, y no solamente lo dejó ahí, sino que también cuando le pide este favor, Pablo también hace una descripción de él. Dice: siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. ¿Sabes? Si tú vas a pedir un favor a alguien, cuando pides un favor, normalmente quieres que te hagan el favor, ¿verdad? Y haces ver que el favor es importante, o por lo menos que va a ser a una persona importante, que vale la pena hacer ese favor porque tal vez es una persona importante. Y Pablo en este momento podía decir: te pido por favor que hagas esto porque yo soy Pablo el evangelista, soy Pablo el fundador de iglesias, soy el que evangelizó toda Asia, y ahora por favor me pudieras hacer esto. Pablo se pudo pintar muy bien, pero no lo hace de esa manera. En vez de eso, dice: Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Deja al lado todas sus credenciales y le dice al final de todo: yo soy un prisionero de Jesús. Yo soy alguien que sigue a Jesús, así como lo eres tú, Filemón. Tú y yo somos hermanos, y eso que te lo voy a pedir, te lo voy a pedir como hermano. No se lo estaba pidiendo como Pablo el apóstol, ni Pablo el plantador de iglesias. Se lo está pidiendo como Pablo su hermano. Entonces Pablo dejó de lado su autoridad y habló como un amigo a Filemón. ¿Y cuál era ese favor? ¿Qué era lo que le estaba pidiendo? Verso 10: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Entonces este era el favor. Ahí te va, Onésimo, ahí te va. Te pido por favor que lo recibas, que sea bien recibido ahí en el lugar a donde va. La palabra ahí recibir significa dar la bienvenida, ser hospitalario o ser amigable. Eso es lo que Pablo le está pidiendo a Filemón. Cuando llegue Onésimo, dale la bienvenida, hazlo sentir como en casa, sea amigable con él. Recibe
a Onésimo. Pablo le está pidiendo que cuando llegue Onésimo, Filemón esté con los brazos abiertos y le diga: vente, qué bueno que veniste, te estaba esperando, y le dé un fuerte abrazo. Pablo le está pidiendo que sea amigable con este hombre. Y le dice que lo reciba en el verso 12, pero no se queda ahí. Le dice: recíbele como a mí mismo. Que le recibiera como a mí mismo. Y la traducción literal ahí en el griego original, la traducción literal de recíbele como a mí mismo, es recibe mi corazón. Le está diciendo Pablo: no solamente va Filemón, no solamente va Onésimo, sino que también va mi corazón con él. Ahí te lo estoy mandando junto con Onésimo para que lo recibas. De hecho, hay otra traducción, la Nueva Traducción Viviente, este mismo verso lo traduce de la siguiente manera: te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Una parte de Pablo ya iba con Onésimo. Y es que al final de cuentas este esclavo ya no era el mismo. Ya no era el mismo que defraudó, ya no era el mismo que engañó, el mismo que robó. Ahora era un creyente. Ahora era un hombre que amaba a Dios, que era un cristiano y que había empezado a desarrollar un carácter como el de Pablo. Es más, le dice en el verso 11: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Y lo que hace Pablo cuando dice eso, está haciendo un juego de palabras, porque la palabra Onésimo, el nombre de Onésimo, significa, traducido, significa útil. Entonces, Pablo le está diciendo: este útil, que antes era un inútil, ahora es útil para mí y para ti. Ahora Onésimo, el que antes no servía para nada, que solo defraudaba, ahora era alguien útil. Ahora le había dado un valor especial a su nombre. Ahora sí lo representaba. Ahora sí era un Onésimo de verdad. Era realmente alguien útil. Se le hizo justicia a su propio nombre. Ahora Onésimo era alguien útil. Y tienes que saber que lo que Onésimo experimentó, cómo él fue transformado, es algo que nos pasa a nosotros también. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, cuando nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, a vivir para Él, a arrepentirnos de nuestros pecados, entonces nos volvemos útiles en las manos de Dios. Entonces hay un provecho en nuestras vidas. El Señor nos vuelve mejores, nos vuelve útiles. Es como si ahora que eres un creyente, ahora que eres cristiano, de repente tienes superpoderes y eres mejor de lo que eras antes. Ese es el efecto de Jesús en nuestras vidas. Tienes que ser entonces mejor en todo lo que haces. Un mejor esposo, una mejor esposa, una mejor madre, un mejor padre, un mejor hijo, un mejor estudiante, un mejor jefe. Lo que Jesús tiene que producir en nosotros es ser personas mejores de lo que éramos antes. Eso fue lo que le pasó a Onésimo. Él fue alguien mejor. Porque al final de cuentas, es en Jesús, es en Cristo, en donde encontramos nuestra mejor versión. En Cristo encontramos nuestra mejor versión. Lo que tú puedes llegar a ser, lo mejor que tú puedes llegar a ser, lo vas a encontrar en Jesús. Él es el que va a potencializar eso que tú tienes dentro. Pero tienes que estar dispuesto a vivir para Él. Jesús es entonces quien nos cambia. Jesús es quien cambió a Onésimo. Y si tú estás aquí, si tienes un tiempo en la iglesia, no puedes ser el mismo de antes. No puedes ser la misma persona que hace un año. No puedes ser la misma persona que hace 6 meses o que hace un par de semanas. Cada vez que tú vienes aquí, cada vez que tú lees la palabra en tu casa, tienes que ser transformado. Tienes que parecerte más a Jesús. Porque se te está revelando. Dios se te está revelando a tu vida y eso tiene que impactar de alguna manera. Debe llevarte a cambiar y parecerte cada día más a Jesús. Es como le escribió Pablo a los Efesios. Dijo: hasta que lleguemos a la medida de la plenitud de Cristo. Es decir, tienes que seguir avanzando hasta llegar a la medida de Cristo. Cada vez que lees la Biblia, cada vez que vienes a la iglesia, cada vez que oras, cada vez que tienes comunión, tienes que avanzar un pasito hacia parecerte más a Jesús. Poco a poco, cada día más y más parecido a Jesús. Eso es lo que era Onésimo. Era una persona que había sido transformada. ¿Y sabes qué?
fue tan transformado que Pablo dijo, me hubiera gustado que Onésimo se quedara conmigo, que él hubiera estado aquí en mi casa. Sin embargo, había asuntos pendientes que tenía que tratar. Las cosas que hizo en el pasado tenía que regresar y afrontarlas. Y es algo que nosotros también tenemos que hacer. Si bien encontramos perdón de pecados en Jesús, muchas veces aún tenemos que afrontar nuestros pecados. Tenemos que afrontar las cosas que hemos hecho. Y tenemos que regresar y dar la cara, como regresó en este caso Onésimo. Un comentarista bíblico escribió al respecto lo siguiente: el cristianismo no pretende ayudar a una persona a escapar de su pasado y huir de él, sino permitirle a uno afrontar su pasado y elevarse por encima de él. El cristianismo no es nunca una evasión, es siempre una conquista. Cuando tú vienes al Señor y quedaron asuntos pendientes en tu pasado, tienes que regresar y conquistarlos. Tienes que regresar, y si fuiste derrotado, tienes que regresar y pasarles por encima. Tienes que afrontar esas cosas. Y ahora Onésimo tenía que afrontar lo que había hecho anteriormente, la traición que le había hecho a Filemón. Y mire de nuevo cómo termina Pablo esta sección. Verso 17. Así que, si me tenéis por compañero, recíbele como a mí mismo. Así inició, diciendo que le recibiese porque iba su corazón con él, pero también termina diciendo que le recibiese como a él mismo, como si Pablo mismo fuera y se presentara en la casa de Filemón. ¿Sabes lo que está haciendo ahí? Pablo está intercediendo por la vida de Filemón. Por la vida de Onésimo. Pablo está rogando por este esclavo, por las cosas malas que hizo, pero él se está poniendo en medio y él le está pidiendo directamente. Pablo está intercediendo por este hombre. Y aquí vamos a encontrar el segundo elemento clave para perdonar, y ese es intercesión. La intercesión es fundamental para poder llegar al perdón. Si te das cuenta, bueno, no hemos terminado de leer la carta, pero si la lees en tu casa, no importa cuántas veces la leas, te vas a dar cuenta que Onésimo nunca dice una palabra. El que hizo todo el desastre, el que defraudó, el que tal vez robó, el que hizo las cosas mal y que es el motivo de esta carta, nunca dice una palabra en toda la carta. No hay ninguna directamente un perdón que pida Onésimo aquí registrado en la carta a Filemón. Es más, ni siquiera se menciona en la carta perdón. Si la lees varias veces te vas a dar cuenta que nunca aparece la palabra perdón. Porque a veces, ¿sabes qué? A veces la palabra perdón está sobreestimada porque a veces es vacía. Decimos perdón cuando en realidad ni siquiera lo sentimos. De hecho, esto me recuerda a la historia de dos hermanitos, dos niños pequeños, ya sabes, la típica escena familiar en que están jugando los dos niños y un niño por accidente golpea al otro. Y ya cuando se golpean los niños, pues empiezan a llorar, empiezan a discutir, se hacen caras, se hacen muecas y terminan enojándose el uno con el otro. Pues una escena así, muy similar, le sucedió a una madre y pasaron las horas y los niños no se reconciliaban. Entonces, antes de dormir, les hizo a sus hijos la siguiente pregunta: ¿qué pasaría si alguno de ustedes muriera esta noche y nunca volvieran a tener la oportunidad de perdonarse el uno al otro? Es una de esas preguntas que te llega, ¿verdad? Entonces, el niño que había sido ofendido le dijo a su mamá lo siguiente: bueno, está bien, lo perdonaré esta noche, pero si los dos estamos vivos por la mañana, será mejor que se cuide, será mejor que vea por él. Porque ¿sabes qué? Muchas veces perdonamos, pero no lo hacemos sinceramente. Son palabras vacías, son palabras huecas. Porque al final de cuentas, lo importante es la actitud. Es la forma en que tratamos a aquel al que hemos dicho que hemos perdonado. Si en verdad le recibimos, genuinamente y sinceramente. Lo que cuenta es el trato, es la comunión que tienes con la otra persona, con el afectado. ¿De qué sirve pedir perdón si no puedes mirar a esa persona a la cara? ¿De qué sirve que le digas te perdono y te des la vuelta y te vayas y no estés dispuesto a reconciliar esa relación? Por eso Pablo, cuando intercede por Onésimo,
ni siquiera se toma la molestia de decirle que le perdone así directamente, sino que se va directamente a lo importante, que decimos que lo importante es el trato, lo importante es la comunión. Por eso Pablo se va directamente a la relación que tenían estos dos y les hace ver que lo que tienen que cambiar es su relación. Dice versos 17 y 18, así que, dice en el verso 16, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Pablo va y ataca directamente su relación y le dice: cuando lo recibas, ya no lo veas como un esclavo, velo como tu hermano, velo como iguales, como personas que aman a Dios, ambos están en el mismo nivel, así recíbelo. Porque Pablo sabe que lo importante es la relación. Más allá de las palabras que se puedan decir, lo importante es cómo está esa relación. Y le puede decir esto, que lo trate como hermano, porque al final de cuentas eran hermanos espirituales. Porque en Jesús todos somos iguales, todos tenemos el mismo valor. No importa si eres rico, si eres pobre, si eres alto, si eres chaparro, si eres calvo, si tienes mucha cabellera, no importa si eres obeso, si eres delgado. Delante de Jesús todos somos igual de valiosos, todos tenemos el mismo valor. Por eso somos hermanos, todos tenemos el mismo valor. Dentro de la iglesia y fuera también, como creyentes tenemos el mismo valor. Delante de Jesús todos valemos igual. El suelo delante de la cruz está parejo, todos estamos parados en el mismo nivel. Por eso no puedes pasarle por encima a alguien. Todos valemos lo mismo. Ya no importaba la relación laboral o la relación en este caso de amo y esclavo, sino lo que importaba es que eran hermanos. Los dos tenían el mismo Señor. Y esa era la relación que tenía que estar por encima de todo. Esa es la relación que Pablo buscaba para Onésimo y Filemón. Y lo que Pablo hace al interceder por ellos es que está pintando un cuadro de Jesús. Está mostrando lo que Jesús es y cómo Jesús intercede por nosotros. Así como Pablo intercedió por Onésimo, Cristo ha intercedido por nosotros en la cruz. Nuestras faltas, nuestros pecados, lo que nos alejaba de Dios, Cristo ha intercedido por ellos. Y derramando su cruz en el Calvario, ahora nosotros nos podemos acercar a Dios. Y así como Pablo le dijo a Filemón: recíbele como a mí mismo, así un día Jesús va a decir eso delante del Padre. Cristo va a decir las mismas palabras. Cuando el creyente esté ante el Padre, Cristo dirá: recíbele como a mí mismo. Y podremos tener acceso, porque Jesús intercedió por nosotros. Entonces, resumiendo este punto, lo importante no es quién te ofendió. Lo importante no es lo que te dijeron. No es si esa persona que había sido tu amigo durante tantos años y de repente te hizo mal, no importa tanto quién es él o quién es ella. Lo importante es quién te está pidiendo que perdones. Lo importante es quién te está pidiendo que puedas dejar de lado lo que te hicieron y puedas perdonar. Porque ese que te está pidiendo perdonar es el Señor Jesús. No soy yo, no es Pablo, es el Señor el que nos manda a nosotros perdonar. Que podamos tener misericordia de aquellos que nos han hecho daño. Entonces, la intercesión es algo muy importante. Y si a ti te han hecho daño, hoy el Señor te está pidiendo que puedas perdonar. Hoy te está pidiendo que puedas extender esa gracia y misericordia a otros. Vamos a terminar leyendo el verso 17 al 25. ¿Cómo termina esta carta? Del verso 18 al 25. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mí mismo, yo lo pagaré. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido.
Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Entonces Pablo termina así su carta y no termina solo en la intercesión, sino que va todavía un paso más allá. Y lo que hace es que está dispuesto a pagar el daño que hizo Onésimo. Está dispuesto a saldar la deuda. Y le dice a Filemón, si algo te hizo este hombre, ponlo a mi cuenta, que yo te lo voy a pagar. Imagínate, Pablo estaba dispuesto a pagar por lo que había hecho. ¿Cuántos están dispuestos a pagar por lo que alguien más ha hecho? Pocos, ¿verdad? Pero Pablo estaba dispuesto a reparar el daño que Onésimo había hecho. Y entonces Filemón iba a poder perdonar, iba a poder recibir con los brazos abiertos a Onésimo, porque la deuda iba a estar saldada, iba a estar liquidada. ¿Sabes por qué muchas veces nos cuesta perdonar? Porque hay un daño en nosotros, hay algo que nos hicieron y tenemos esta sensación que nos deben algo, que ese que nos ofendió, que nos trató mal, que nos estafó, necesita retribuir eso que nos hizo. Necesita de cierta manera compensar lo que nos hicieron. Y cuando sea compensado, entonces vamos a poder perdonar. Necesitan equilibrar las cosas. A veces tenemos que decir de que necesitamos que alguien más pague. Y Pablo lo que está haciendo es que está pagando por ese esclavo. Se lo está pagando a Filemón. Pablo está dispuesto a pagar, a retribuir, a dar el daño que Onésimo le hizo a Filemón. Y este va a ser el tercer elemento clave para que puedas perdonar, y eso es retribución. Se necesita hacer el pago por el daño cometido. Necesitas que alguien te lo pague. Se necesita retribución. Lo sorprendente es que no vino de parte de Onésimo, ¿verdad? Sino que el pago del daño vino de parte de Pablo. Era Pablo el que estaba dispuesto a pagar por lo que hizo Onésimo. La retribución que tú buscas no la debes de buscar en la persona que te ofendió. Vamos a ver en quién la tienes que buscar. Fíjate, ¿alguna vez has escuchado? Hay un dicho por ahí que dice que no busco quién me la hizo, sino quién me la pague. ¿Alguna vez lo has escuchado? Cuando alguien como que quiere tomar venganza, quiere aprovecharse y que está sediento de venganza. Pues bien, ese dicho tiene un pequeño componente de cierto. Tú no tienes que estar buscando quién te ofendió, sino más bien tienes que enfocarte en quién es quien te va a pagar. Y quien te va a pagar no es la persona que te ofendió, no es Pablo, no soy yo, sino quien te va a pagar es el Señor Jesús. Jesús es el que ya pagó por las ofensas. Es Cristo el que ya ha pagado por lo que otros han hecho. Si alguien en la iglesia te ofendió, Jesús ya pagó por esa persona. Jesús ya ha pagado por los que te han ofendido. Eso es lo que hace Pablo ahí. Pablo está haciendo un tipo de Jesús. Un comentarista dijo lo siguiente: nuestros pecados fueron puestos a la cuenta de Cristo y su justicia fue puesta a nuestra cuenta cuando creímos en Él. Se invirtieron los papeles. Lo que tú debías, Cristo lo paga. Y lo que Cristo tenía, justicia, ahora lo tiene para ti. Y eso pasa con todos los creyentes en la iglesia. Así que piensa en eso. Si alguien dentro de la iglesia te ofendió, piensa que Cristo ya pagó por sus pecados. Si te deben algo, Jesús ya lo pagó en la cruz. Si alguien te ofendió, ya hubo sangre derramada por esa ofensa. Ya no tienes que estar buscando regresársela, ya no tienes que estar buscando que te la paguen, porque ya está pagada, ya se pagó en la cruz. Cristo ya lo pagó en la cruz. Por eso no busques la retribución de tu ofensor. No busques que la persona que te ofendió te lo tenga que pagar, porque Jesús ya lo pagó. Cristo ya lo pagó. Pero ¿qué pasa con los que no son creyentes? ¿Qué pasa con aquellos que no han aceptado lo que Jesús hizo por ellos? Que no han aceptado esa retribución. ¿Ellos también ya está saldada su deuda? ¿O cómo tendríamos que comportarnos? ¿También los tendríamos que perdonar?
o a ellos no? Y para responder a esto, me gustaría regresar a lo que veíamos hace rato, la porción de Mateo, cuando Pedro le pregunta a Jesús, y Jesús le dice que tiene que perdonar 70 veces 7, luego continúa y le dice una parábola. La parábola es la siguiente. Mateo 18:23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó por la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le hogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esto lo dijo Jesús y nos está hablando a nosotros. Y está diciendo que necesitas tú comprender lo que Él ha hecho, lo que te ha perdonado. Y cuando entiendes eso, cuando entiendes lo que Cristo te ha perdonado, entonces vas a poder ver las ofensas de otro, las vas a ver chiquitas, las vas a ver minúsculas. Ya lo que otros te puedan hacer no es nada comparado con lo que Cristo ya te perdonó. No es nada comparado con lo que Jesús pagó por ti. Era mucho más grande el precio que Él pagó que lo que otros te puedan hacer. La deuda que tú tenías es mucho más grande que la deuda que tienen contigo. Y si tuvieron misericordia contigo, tú también tienes que extender esa misericordia. Y es algo de lo que Pablo le dice ahí en el verso 19, le dice a Filemón, yo Pablo lo escribo en mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Le está diciendo, tú también tienes una deuda conmigo, y así como yo te la he perdonado, tú también perdona a Onésimo. ¿Sabes? Debemos de perdonar porque hemos entendido que también nuestra deuda es muy grande y se nos ha perdonado. Cuando tú eres consciente de ese perdón, entonces es fácil poder perdonar a otros. Es fácil ver esas ofensas como algo pequeño y simplemente tener misericordia y perdonar. Puedes perdonar cuando eres consciente de cuánto se te ha perdonado a ti, de cuánto es lo que Jesús nos ha perdonado. Y yo sé que el día de hoy seguramente tú necesitas perdonar a alguien. Tú necesitas extender misericordia, extender gracia y perdonar a alguien más, a alguien que te ofendió. Compara ese mal que te hicieron con lo que Cristo pagó por ti. ¿Cuál deuda es más grande? La tuya es más grande. ¿Por qué no estás dispuesto a perdonar al que te ha ofendido? El día de hoy hemos visto esos 3 elementos clave para perdonar. Número 1, madurez. Número 2, intercesión. Y número 3, retribución. Si tú te sientes lastimado, presionado, si alguien te hizo un daño, espero que hoy el mensaje pueda ser de bendición para ti y que puedas extender perdón, puedas extender misericordia a aquellos que te han hecho daño. No porque lo merezcan, no por quienes sean, sino porque el Señor te lo está pidiendo y porque Él ya ha pagado la deuda. No se trata de quien te ofendió, se trata de quien te está pidiendo perdonar. ¿Y qué es esto, Señor? Es Jesús el que te está pidiendo perdonar. Vamos a orar, cierra tus ojos y vamos a terminar en oración. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque tú, Señor, nos conoces nuestro corazón y sabes, Señor, que necesitamos perdón. Necesitamos ser misericordiosos y extender gracias, Señor, a todos aquellos que nos han ofendido.
Así que yo te pido, Señor, si el día de hoy hay alguien aquí que se encuentra en esta situación, que necesita perdonar a alguien más, que en su corazón hay odio, que en su corazón hay enojo, hay frustración, si hay alguien aquí que está esperando una retribución para poder perdonar, ayúdanos, Señor, a entender que lo que necesitamos ya lo tenemos, que tú nos lo has dado, que en ti ya estamos completos, Señor, que no necesitamos que nos paguemos porque tú ya has pagado, Señor. La deuda ya está saldada. Ayúdanos a ser obedientes, a no sacarle la vuelta, Señor, sino poder escuchar que tú estás intercediendo, que tú nos estás invitando a que podamos perdonar. Ayúdanos, Señor, a ser hijos tuyos que perdonen y que amen, a poder desarrollar esta madurez, Señor, que nuestra fe sea visible a través del amor y del perdón que extendemos a otros. Ayúdanos a no quedarnos ahí, Señor, a seguir avanzando, a seguir amando, a seguir extendiendo misericordia a otros. Y ahí donde tú estás, si estás pasando una situación similar, si puedes identificar en tu corazón alguna clase de sentimiento de que alguien te debe algo, de que alguien te ofendió, que alguien te hizo mal, que alguien te traicionó, ahí en tu corazón te invito a que puedas perdonar. Recuerda, no se trata de la otra persona, se trata de que el Señor Jesús te lo está pidiendo. Se trata de que Él ya ha saldado la deuda y que puedes proceder a perdonar y arrepentirte. Te invito ahí en tu corazón, ahí en tu lugar, en donde estás, a que puedas perdonar, a que le pidas al Señor que te ayude y que tú también puedas extender esto a otros. Y en lo que tú oras, en lo que tú pides al Señor, quiero dirigirme a aquellas personas que vienen por primera vez o que tienes un tiempo en la iglesia, pero nunca has tomado una decisión por Jesús. Hoy tienes la oportunidad de hacerlo. Jesús vino a la tierra para morir por nuestros pecados, para pagar por nuestras ofensas. Y si nosotros creemos en Él, en su sacrificio, y nos arrepentimos, podemos experimentar perdón y vida eterna. Podemos ser perdonados por Dios y podemos tener acceso a su presencia. Así que te invito el día de hoy, si tú eres esa persona, si tú te has dado cuenta que necesitas el perdón de Dios, que has pecado, pero quieres arrepentirte, te invito a que levantes tu mano ahí donde estás. Simplemente quiero orar por ti, acompañarte en una pequeña oración y bendecir tu vida. ¿Habrá alguien hoy que hoy quiera rendir tu vida a Jesús? Que hoy decidas entregarte por completo, que quieras experimentar el perdón y la gracia que Dios tiene para ti. Levanta ahí tu mano donde estás y vamos a orar por ti. ¿Hay alguien hoy? Amén. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más que quiera hoy tomar este paso, que hoy quiera rendir tu vida a Jesús? Levanta ahí tu mano donde estás. Amén. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más que nunca antes lo hayas hecho y hoy quieras rendirte por completo al Señor? Bien. Le voy a pedir a las dos personas que levantaron su mano, a las dos mujeres, si pueden pasar allá atrás con Flor, y Flor va a orar por ustedes. Y los demás, simplemente te invito a que te pongas de pie y que hoy terminemos este tiempo agradeciendo a Dios por su palabra. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por lo que tú has hablado hoy. Gracias, Señor, porque tú nos invitas a perdonar. Sabemos que ese odio, ese rencor no es bueno, Señor, para nosotros, no es bueno para nuestro corazón, pero con tu ayuda podemos perdonar, Señor. Con tu ayuda eso se puede ir y podemos empezar a vivir para ti, Señor. Ayúdanos a ser hijos tuyos que amen, que perdonen y que puedan extender misericordia a otros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todos por haber venido el día de hoy a la iglesia. Espero que este mensaje haya sido de bendición para ti, que pueda caer en buena tierra y que pueda dar su fruto en el momento esperado. Muchas gracias a todos y te recordamos que este viernes que viene es la reunión de matrimonios. El Señor quiere bendecir tu matrimonio y por eso te invitamos. Viernes 2 de julio, 7:30 p.m, este viernes que viene, hay la reunión de matrimonios que vamos a tener.
Va a estar increíble. Vamos a tener a Pastor Valerio invitado de Calvary Sur, a su esposa Betty. Ellos nos van a estar compartiendo la palabra. Vamos a tener cena gratis y vamos a pasar un tiempo muy bendecido para los matrimonios. Así que invita a un matrimonio, o si, como decía mi esposa, si estás soltero pero quieres saber estas verdades acerca del matrimonio, también eres bienvenido, también te puedes registrar. Y es importante tu registro para poder saber la cuestión de la cena y tener lista tu cena aquí ese día. ¿Sale? Entonces te invito a que te registres y que también puedas invitar a un matrimonio para esa ocasión. Muchas gracias a todos, que tengan una bendecida semana y nos vemos ya sea este miércoles o bien nos vemos el próximo domingo. Gracias.